Las 7 reglas de la derivación. Número 1. Derivada de una función constante. Si tenemos la expresión f de x igual a 10, ¿cuál sería su derivada? La derivada de toda función constante, es decir, que no posee ninguna letra, es 0. Veamos otro ejemplo. Si tenemos la expresión f de x igual 3a más b, ¿cuál sería su derivada? Se debe recordar que la expresión f de x significa función de x, por lo que en la expresión cualquier letra que se encuentre que no sea x será tomada como una constante. Por lo tanto, en la función f de x igual 3a más b, podemos corroborar que ninguno de los elementos posee x, por lo que la derivada será 0. Veamos otro ejemplo. Si tenemos la expresión f de x igual raíz cuadrada de 15 sobre raíz cúbica de 17, ¿cuál sería su derivada? De igual manera que en casos anteriores, la función está dada en términos de x, por lo que debemos corroborar si alguno de los términos posee x. En este caso tenemos raíz cuadrada de 15, no posee x. Como denominador tenemos raíz cúbica de 17, quien tampoco posee x, por lo que nuestra derivada será 0. Número 2. Derivada de una potencia. Si tenemos la expresión f de x igual a x a la 5, ¿cuál sería su derivada? Para ello, únicamente debemos bajar el exponente y a su vez restarle 1. Esto nos dará como resultado 5x a la 4. Veamos otro ejemplo. Si tenemos la expresión f de x igual x a la 6 más x menos 3, ¿cuál sería su derivada? Empezamos con x a la 6, bajamos el exponente y le restamos 1. Esto nos dará como resultado 6x a la 5. Ahora es el turno de x. Toda expresión que no muestre un exponente se entiende que está elevada a la 1. Por lo que al bajar el exponente y restarle 1, únicamente nos queda 1. Por último, tomamos menos x elevado a la menos 3. Igualmente, bajamos el exponente. En este caso en particular, debemos poner atención a los signos, ya que en este caso nos cambia a positivo. No debemos olvidar que se le debe restar 1 al exponente. Como resultado obtenemos que la derivada es 6x a la 5 más 1 más 3x menos 4. Número 3. Derivada de una constante por una función. Teniendo la función 3x a la 4, ¿cuál sería su derivada? Debemos multiplicar la constante por el exponente de x y al exponente restarle 1, por lo que nuestra derivada será 12x a la 3. Veamos otro ejemplo. Teniendo la expresión 6x a la 8 más 9x menos 4, ¿cuál sería su derivada? Nuevamente, multiplicamos la constante por el exponente. En los casos como 9x, se debe multiplicar por 1, que es el exponente que tiene x.
Por último, en el caso de 4 que no posee x, su derivada será 0. Siempre recordando que al exponente anterior se le debe restar 1. Como tenemos 6x a la 8 nos da 48 y el x al restarle 1 el exponente nos quedará en 7. 9 al multiplicarlo por 1 nos va a dar 9. X a la 1 al restarle 1 nos desaparece x. 4 al no poseer x su derivada será 0. Como resultado obtenemos 48x a la 7 más 9. Número 4. Derivada de una suma o resta de funciones. Si tenemos la expresión 12x a la 3 menos 40x, ¿cuál sería su derivada? Para ello debemos aplicar lo aprendido en las reglas anteriores. Debemos multiplicar la constante por el exponente de x, siempre recordando que debemos restarle 1 al exponente. Importante destacar siempre respetar los signos entre funciones. Al momento de derivar debemos utilizar el mismo signo que tenía la función original. En este caso debemos utilizar el de resta. Con esto nuestro resultado será 36x a la 2 menos 40. Veamos otro ejemplo. Si tenemos la expresión 6x a la 2 más 3x a la 4 menos 6x a la menos 2, ¿cuál sería su derivada? Primero debemos multiplicar la constante por el exponente. Al exponente debemos restarle 1, por lo que obtendremos 6 por 2, 12. X a la 2 menos 1 nos da x, 12x, más 3 por 4, 12. X a la 4 menos 1, 3. 12x a la 3. Menos 6 por menos 2, 12 positivo. X a la menos 2 menos 1, menos 3. 12x a la menos 3. Con esto, nuestra derivada será 12x más 12x a la 3 más 12x a la menos 3. Número 5. Derivada de una función exponencial. Si tenemos la expresión e a la x, ¿cuál sería su derivada? Esta es la regla más simple de derivación, ya que la derivada sería e a la x. Solo hay que recordar que si en el exponente hay una función, se debe multiplicar por la derivada de esa función. Veamos un ejemplo. Si tenemos la expresión e a la 3x, ¿cuál sería su derivada? La derivada sería e elevado a la 3x multiplicado por la derivada de 3x. Como resultado obtendríamos e a la 3x por 3. Por último, debemos reorganizar la función, pasando el resultado de la derivación del exponente hacia adelante. Como resultado obtendríamos 3e a la 3x. Veamos otro ejemplo. Si tenemos la expresión x a la 5, ¿cuál sería su derivada? Nuevamente, bajamos la expresión y multiplicamos por la derivada del exponente. Como resultado obtenemos x a la 5 por
5x a la 4. Reorganizamos la función colocando el 5x a la 4 hacia adelante. Y así nuestra derivada sería 5x a la 4 e x a la 5. Número 6. Derivada de una función logarítmica. Si tenemos la expresión f de x igual logaritmo en base 4 de x, ¿cuál sería su derivada? Para la derivación ponemos 1 sobre x por el logaritmo natural de 4. Veamos otro ejemplo. Si tenemos la expresión f de x igual a logaritmo de x, ¿cuál sería su derivada? Igual que en el ejemplo anterior, ponemos 1 sobre x por el logaritmo natural de 10. Recordemos que cuando se coloca logaritmo y no se indica la base, se entiende que la base es 10. Número 7. Derivada de funciones trigonométricas. Si tenemos la expresión f de x igual a seno de x, ¿cuál sería su derivada? La derivada de seno de x siempre va a ser coseno de x. Ahora bien, si tenemos la expresión f de x igual a coseno de x, ¿cuál sería su derivada? La derivada sería menos seno de x. Veamos un ejemplo. Si tenemos la expresión f de x igual a coseno de 8x, ¿cuál sería su derivada? La derivada sería menos seno de 8x por la derivada de 8x, que en este caso sería 8. Reordenamos la expresión colocando el 8 adelante, por lo que nuestra derivada queda menos 8 seno de 8x. Veamos otro ejemplo. Si tenemos la expresión f de x igual seno de 6x, ¿cuál sería su derivada? La derivada sería coseno de 6x multiplicado por la derivada de 6x, cuyo resultado es 6. Debemos reorganizar nuestra operación colocando el 6 delante de coseno, por lo que nuestra derivada sería 6 coseno de 6x.